Bienvenidos a una nueva edición de Buenas Nuevas con Noé Luna. La Biblia nos habla sobre el anticristo y el falso profeta. Sin embargo, cuando vemos a través de la Biblia, no solamente nos habla de un anticristo, sino de muchos anticristos que van a surgir en los tiempos posteriores. También nos habla no solamente de un falso profeta, sino de un número de falsos profetas que se van a levantar con el objetivo de engañar a los escogidos. Y es muy importante que debemos de poner atención y analizar todo lo que estamos escuchando, ya sea en las redes sociales, ya sea en la televisión, ya sea en la radio o en el mismo altar. Debemos de analizar el contenido de todos los mensajes que se están predicando, incluyendo en tu iglesia. Debemos de analizar si todo lo que se predica va de acuerdo a la palabra de Dios. Porque cuando uno se encuentra en una iglesia, debe de analizar la doctrina, la enseñanza y la palabra que va de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Hoy queremos presentar unos casos para poderlos dialogar y analizar en este programa, porque hay muchos que han profetizado y no se han cumplido sus profecías. Ahora, un falso profeta no es solamente una persona que se llame así ser un profeta, sino todo aquel que dice que profetiza o que habla en nombre de Dios. La palabra profeta significa inspirado o hablar bajo inspiración, o uno que habla por otro. Por lo cual, toda persona que habla y dice el Señor o el Espíritu Santo me reveló, y no se cumple lo que Él ha dicho, entonces no es de Dios y por ende es mentiroso. Y la palabra del Señor nos dice claramente en Deuteronomio capítulo 5, versículo 11, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Cuando uno se encuentra en un altar, las emociones pueden apoderarse de él. Es por eso que es necesario que nosotros debemos de tener seguridad, que cuando hablamos, no hablemos bajo una emoción. Y si es Dios que ha puesto palabra para revelar algo, tenemos que tener la certeza que es Dios lo que está hablando, que Dios es quien está hablando lo que se está hablando. Y otra cosa, debemos de analizar qué es esa palabra que se dice. Quiero que escuche la supuesta profecía de una persona que profetizó desde el 2000 que algo acontecería en el 2016. Estamos en el año 2022 y tal cosa que él dice que iba a suceder no sucedió. Ponga atención. Bienvenidos amigos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de la televisión. En esta ocasión tenemos un mensaje realmente muy serio que es importante escuchar. El título de este mensaje es Asteroide 2016, terremotos, tsunamis, volcanes y guerras. Pues, esto lo he dicho antes y lo voy a repetir. En 2009 el Señor me dijo que enviaría un juicio pronto a la tierra. Pero de ese juicio recién me habló en el año 2014, para ser más exacto en el mes de mayo. En mayo me enteré de qué se trataba ese juicio. El Señor usó a otro hombre, siervo de Él, para que yo me entere que se trataba de un asteroide. Cuando me enteré de esta noticia, que hasta cierto punto yo no le di mayor credibilidad, me lo negué a mí mismo, como me imagino muchas personas se deben estar negando que no es posible que pueda haber un juicio de este tipo, y precisamente en esta generación, si tal vez quiere Dios emitir un juicio. Escuchamos, un asteroide venía a la Tierra para el año 2016. Estamos en el año 2022 y tal cosa no sucedió. Ahora, ¿qué sucede entonces? ¿Qué pasa con esta profecía? Bueno, quiero que escuche qué es lo que él explica cuando no sucedió esta profecía que él había dicho que iba a acontecer.
¿por qué, Ricardo, no pasó nada tal fecha? Sobre el terremoto, sobre el no sé qué, que no sé cuántos. ¿Por qué no pasó nada, Ricardo? Quiero confesarles algo. Y creo que esta es una de las partes más importantes de este video. Hermanos, quiero decirles, me equivoqué. Yo soy hombre. Yo soy hijo de hombre. Me equivoqué. Pero Usted lo escuchó. Él dice que se equivocó y esta es su excusa. Se equivocó. Pero él decía, Dios me dijo. Y lo que Dios le dijo no aconteció. ¿Qué podemos decir entonces en cuanto a esto? Bueno, la palabra del Señor nos dice claramente en Jeremías 28, versículo 9. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, lo que Dios habla se va a cumplir. Y es por eso que todo lo que nosotros hablamos en el altar tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando Dios habla, siempre va a llevar a la palabra de Dios. El problema es que hay muchas personas que andan buscando nueva revelación, cuando la revelación ya fue dada a través de la palabra de Dios. No hay más revelación más que la palabra profética, que es la palabra de Dios. Y cuando Dios habla, siempre nos va a llevar a su palabra ya revelada. Por lo cual, por ejemplo, usted está pasando tribulación, usted está pasando enfermedad. La palabra del Señor nos dice claramente, si se encuentra bajo una enfermedad, Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Se encuentra en una situación de mucha ansiedad, preocupación, porque ha venido la turbulencia en su vida, ha venido la tribulación. Él dice, no se turbe vuestro corazón. Se siente cansado. Él dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Se encuentra desconsolado porque un ser amado ha partido, ha fallecido. Él nos dice, ausente del cuerpo, presente ante Dios. Para toda situación, su palabra nos tiene una respuesta y un consuelo. Y además, nos enseña también los tiempos en los que vivimos, dándonos señales para poder identificar si son los tiempos postreros que la palabra de Dios dice. Y sí, claramente, son los tiempos postreros. No tenemos que escuchar mensajes que producen caos para saber que son los últimos tiempos, y me refiero a falsa información que surge en las redes sociales, solamente de ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios en Mateo 24 nos dice que vendrá hambruna en los tiempos postreros. Vivimos una situación donde se empieza a ver ya estos principios. Nos habla de epidemias y ya empezamos a ver estas pandemias, estas enfermedades que cada vez están surgiendo y cada vez están empeorando. Estamos viendo el enfriamiento de muchas personas que ya no les importa si se congregan o no, que les da igual si ya no asisten a la iglesia, que pueden faltar hasta todo un año y están cómodos, están tranquilos, no les estorba en nada, no les hace falta congregarse, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Así lo dice la palabra de Dios. No necesitamos más que acudir a la palabra de Dios para ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a estos tiempos. Y siempre que vemos en la televisión, hay muchas personas que dicen, el Señor me está hablando, pero la verdad que no son directos con ese mensaje. Por ejemplo, hay personas que pueden surgir y decir, el Señor me está hablando, de alguien que está viendo este mensaje que le duele la cabeza. Entre muchas personas, alguien posiblemente tenga una situación incómoda, una enfermedad, o tal vez el cansancio, el agotamiento o el estrés. No son específicos en decir quién específicamente es con nombre y apellido, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios habla directamente. Dios habla sin andar con tanta cosa.
Él es directo cuando habla. Un ejemplo que quiero que veamos, el tipo de personas que a veces se ven en los televisores, en la televisión, los tipos de personas que juegan con la emoción y los sentimientos de las personas para hacerles pensar que están hablando en nombre de Dios. Tal vez usted ha escuchado un caso como este que sigue. Jesús dijo que las familias son muy importantes, pero Él dijo que hay algo aún más importante. Sí, y por supuesto eso es poner primero al reino, pero siento algo justo ahora. Tú nos ves y solo veo esto por el Espíritu Santo, que estás en un punto donde parece que... Tú dices, Pastora Brenda, escucho lo que dice sobre los demonios corriendo con terror, pero usted no conoce las circunstancias que suceden en mi vida ahora y me siento guiada por el Espíritu a profetizarte y hacerte saber que hay progreso. Dios dice que el progreso ya viene, incluso en lo que concierne a ese hijo que tomó un camino diferente al que planeaste. De hecho, veo a un pastor, un líder que nos ve, está en el ministerio y tu hijo dio un giro de lo peor. El Señor dice incluso ahora, míralo, da la vuelta, dice el Espíritu. Al declarar algo, dice el Señor, no dejes que el enemigo te haga pensar que el progreso no ocurre, porque sí ocurre, dice el Señor. Y así ahora mismo solo necesito extender mis manos hacia ti en este momento. Siento la gloria del Señor llegando sobre ti y Dios dice que tu fe no fallará. Estás justo en la meta final, dice el Señor. Como podemos ver, estas personas lanzan un mensaje genérico. No especifican a quién es ese mensaje o esa profecía. ¿A quién Dios le está hablando con nombre y apellido? Lanzan un nombre genérico a una audiencia para poder identificar a alguien entre toda esa multitud y esa persona diga, es a mí. El mismo método usan los brujos, esos espiritistas que ven la televisión. Usan mensajes genéricos para decir, tal vez te está yendo mal en el amor, te está yendo mal en el trabajo, no te alcanza el dinero, te han hecho brujería, necesitas una limpia. Y a muchas personas están con bajos recursos, muchas personas están pasando diferentes tipos de problemas y se sienten identificados con ese mensaje y dicen, es a mí a quien me están haciendo eso. El mismo tipo de método es que usan los brujos. Ahora, ¿qué sucede entonces cuando se trata de alguien que dice que habla en nombre del Señor? Lo vimos al principio donde dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Así que es muy importante y muy peligroso cuando nosotros dejamos que nuestras emociones se apoderen de nosotros. Y podemos sentirnos tentados a decir, dice Jehová, o así dice el Señor, cuando Dios no ha hablado. Debemos de tener la seguridad, la certeza que es Dios el que está hablando con una palabra certera, una palabra que va directa a una necesidad. Y la palabra que hable nos va a llevar siempre a su palabra, porque su palabra es la palabra más profética que nosotros tenemos. No hay más revelación, no hay nueva revelación. La revelación ya fue dada y es la palabra de Dios. Deuteronomio 18, versículo 18, dice, profetas les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así que tenemos que tener la certeza que cuando Dios ha puesto una palabra que tiene que hablarse, siempre irá amparada por su palabra bendita, por la Sagrada Escritura. Pero el versículo 20 dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Ahora, ¿cómo podemos nosotros identificar si es Dios quien verdaderamente está hablando? Y eso lo pregunta también el siguiente versículo. Dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? La respuesta se encuentra en el siguiente versículo.
Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. En otras palabras, si no se cumple lo que ha dicho, la persona habló de su propio corazón y no habló bajo una inspiración de Dios. En el año 2016 se llevó a cabo en Estados Unidos la elección presidencial. El entonces presidente Barack Obama estaba por dejar su segundo término presidencial. Y había dos candidatos, la candidata a la presidencia Hillary Clinton y el candidato a la presidencia Donald Trump. Surgieron diferentes predicadores conocidos dando profecías para el año 2016. Hoy, en el año 2022, nos damos cuenta que tales cosas no acontecieron. Escuchen. ¿Qué te mostró Dios que pasará en el futuro? Me mostró que si los cristianos no comienzan a orar más de lo que lo han hecho, incluso las iglesias se vuelven casas de oración, la siguiente elección presidencial no se llevará a cabo, será suspendida porque la maldad va a levantarse y algunos desastres van a pasar y algunas cosas serán puestas en su lugar y el presidente no será removido, se quedará de nuevo. Y estas cosas... Como usted y yo sabemos, las cosas no acontecieron así. El presidente fue removido, el presidente Barack Obama terminó su término y un nuevo presidente fue elegido, el presidente Donald Trump. Y fue elegido para cumplir algunas profecías bíblicas, empezando con Israel. Y gracias a Dios, durante su gobierno, la iglesia tuvo libertad de religión, de culto, libertad de celebración de culto. Ahora, su término presidencial terminó, como todos lo sabemos, en el año 2020. Un nuevo presidente fue elegido. Pero ella no fue la única persona que reveló tal cosa. Por eso es importante, hermanos, que tengamos cuidado de decir, el Espíritu Santo me reveló, o Dios me ha revelado, o dice el Señor, o dice el Santo, o así dice Jehová, cuando Dios no ha hablado. Ella no fue la única persona que habló de esa forma. Tal vez usted no ha escuchado o no se dio cuenta de este otro predicador famoso también, muy conocido por muchos cristianos. Escuche el mensaje de la supuesta profecía revelada por el Espíritu Santo, la cual hoy sabemos que no se cumplió. Yo lo he predicado abiertamente. Lo he dicho en todas mis conferencias en Latinoamérica, en las últimas. Lo prediqué en Brasil, lo prediqué en Perú, lo prediqué en Colombia. Que muy probablemente no van a haber elecciones en Estados Unidos. Y la razón será tan poderosa que la gente no le va a poder reclamar al presidente porque te quedas. Porque simplemente el país no va a estar pensando en ir a votar, el país va a estar pensando en sobrevivir. Escuche bien lo que le estoy hablando. La gente no va a estar preocupada por quién votar, la gente va a estar preocupada por qué comer. En Estados Unidos de qué poquito. Yo sé que estas palabras resuenan, pegan y duro. A mí el Señor Jesucristo fue claro cuando me dijo, sobre Estados Unidos pende no una espada de oro ni de plata, sino que pende una espada de fuego que traigo contra esta nación. Muy claro, y me dijo, ve y predícales. Me abrió puertas para venir a predicar a Estados Unidos, como lo he dicho, casi contra mi propia voluntad.
Yo le dije otra cosa que a mí el Señor me dijo muy puntual. El Señor me dijo esta frase: Estados Unidos de aquí a poco tiempo no llorará, gemirá, me dijo. Va a haber gemido, no va a haber llanto en este país. Estados Unidos vivirá de aquí a poquito algo terrible. La programación televisiva regular será suspendida y comenzará el bombardeo de noticias. Lo más terrible es que los terroristas musulmanes, y esto sí se lo puedo anticipar, harán estragos al aprovechar la desesperación de los norteamericanos por tratar de conseguir comida, agua, refugio, lo que sea. Van a hacer estragos. Y ya, mire, hermano, yo siento que el Espíritu Santo este momento ya me da la autorización para decir muchas cosas. Como todos sabemos, las elecciones del 2016 se llevaron a cabo. Un nuevo presidente fue elegido. Su nombre, Donald Trump. Ahora la palabra del Señor nos dice claramente en Jeremías capítulo 23, versículo 31 al 32, dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron este pueblo, dice Jehová. Cuando Dios habla, su mensaje es específico, su mensaje es directo, su mensaje no titubea, su mensaje va directo a donde tiene que ir. Si estás en pecado, te dice arrepiéntete, tienes que arrepentirte de tus pecados. Su palabra nos descubre directamente cómo estamos delante de Dios. Y por eso cuando Dios habla, lo que Él dice se cumple. Ezequiel capítulo 12, versículo 25 dice, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. Y no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Porque cuando Dios habla, se cumple lo que Él dice. Ahora, ¿cómo podemos nosotros asegurarnos que no nos dejamos engañar por estos mensajes? Uno, volvemos nuevamente, llegando a las Escrituras, manteniéndonos en las Sagradas Escrituras, escudriñando su palabra. Tenemos que estar constantemente en la palabra de Dios, analizándola. Todo lo que estamos escuchando debe de ir de acuerdo a la palabra de Dios. Los mensajes que producen falsa información y caos son famosos. Rápidamente se viralizan por las redes sociales, pero no hay palabra más profética que la palabra de Dios. Por eso, no dejemos que nuestras emociones tomen control de nosotros y decir que Dios habló cuando Dios no ha hablado. ¿Cómo podemos estar seguros que estamos hablando lo que Dios ha hablado? Cuando estamos en su palabra. Normalmente usted escuchará que siempre que alguien profetiza, dice el Señor, yo vengo pronto, lo sabemos claramente. Su palabra lo dice claramente, las señales se están cumpliendo. Y cada vez estamos viendo que la situación en este mundo va de cada vez de mal en peor, porque muy pronto el que ha de venir vendrá. Solo la Escritura es la palabra profética, la palabra inspirada, la palabra revelada al hombre, en donde podemos encontrar el corazón de Dios y lo que Dios quiere revelar para este tiempo. Que sea la palabra de Dios la que nos dirija, que sea la palabra de Dios la que nos guíe, para no caer en las trampas de falsos profetas que se levantan diciendo que Él habló cuando Él no ha hablado.